Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Sin Miedo al Éxito. Hoy estoy aquí con un emprendedor que tomó una de las tradiciones más importantes de Colombia, una tradición, si se quiere, un poco olvidada, un poco que estaba en los pueblos, y la convirtió en un fenómeno en Bogotá. Pero no solamente en Bogotá, sino que se ha expandido y se convirtió en un fenómeno de país y quién sabe, quizás muy pronto latinoamericano. Es un emprendedor que rompe estereotipos y hoy nos va a contar cómo ha sido todo su viaje desde que empezó con este sueño. Así que estoy muy feliz de tener con nosotros a Daniel Lozano, el fundador del Tejo La Embajada, mejor conocido como el Man del Tejo. Ay, muchísimas gracias, me encanta estar acá con todos ustedes. Además el tema me apasiona tanto como el tema. Qué bueno, qué bueno. Vamos a empezar por esto. La primera vez que nosotros vimos este local en el que estamos ahora, que hoy tiene 3 pisos y es una belleza, en San Felipe, Bogotá, esto era tierra, aquí no había nada y tú tenías el sueño de abrir un tejo que pudiera conectar con la gente para que los bogotanos se reconectaran con esa tradición colombiana. Cuéntame, ¿qué se necesita para pasar de un montón de tierra y escombros a lo que es hoy el Tejo La Embajada? Gaby se refiere a una vez que estuvimos aquí en el barrio San Felipe, en Bogotá, eso es distrito creativo. Eso fue hace 7 años, 2019, imagínate. El tiempo pasa muy rápido. Pasa rapidísimo, nosotros tomamos esta bodega que era carros chinos, esto no tenía ni siquiera baños. Y con eso pues lo que hemos construido es realmente un sitio que hoy en día está catalogado como uno de los principales sitios turísticos de Bogotá. Como tú dices, todo partió de un sueño, pero sobre todo arriesgarse. Porque ahorita es muy fácil mirar el éxito que ha tenido Tejo La Embajada y decir, pues por supuesto que les iba a ir bien. Pero cuando nosotros fuimos a levantar capital y le empezamos a contar a la gente que este era un formato de tejo no popular, que iba a atender un segmento de poder adquisitivo más alto, muy enfocado en el turismo, de 60 personas a las cuales yo le hice la exposición, lo que llama el pitch para levantar capital, 40 me dijeron que esto era lo más estúpido que habían escuchado en su vida. Entonces, hoy en día, pues, esas personas de pronto se arrepienten. Claro, que estarán pensando. Que estarán pensando en invertir en el próximo porque estaremos creciendo con Tejo La Embajada, seguramente hablaremos un poco más de eso. Pero sí, nosotros siempre tuvimos la determinación, Gaby, el sueño de ofrecer un espacio para que gente que pronto no estaba jugando tejo, con las comodidades que requieren o que necesitan, lo pudieran hacer y aprovechar esto que es patrimonio cultural de todos los colombianos. Dani, hemos escuchado mucho a emprendedores que quieren tener emprendimientos relacionados con cultura, industrias creativas, emprendimientos en arte, y la frase que acompaña cada vez que nos cuentan su sueño es, pero el tema es que eso no es rentable, eso no va a crecer, eso no tiene mercado. Ustedes son la representación viva de que no solamente tiene un mercado cuando lo conviertes en un lugar como este que requiere una inversión, sino que además tiene mercado digital, tiene toda una narrativa detrás y que a la gente le encanta. Yo quiero que me cuentes un poco sobre todo para esos emprendedores que nos están viendo, que dicen que las industrias creativas no son rentables. ¿Cómo ha sido tu viaje en este sector y por qué la cultura? Bueno, hay que crear un ecosistema, lo que estabas diciendo es un ecosistema que hemos creado y es con tiempo. A ver, si nace una idea y esa idea hay que entenderla que va a cambiar. Es muy común cuando estamos en entornos de emprendimiento hablar sobre pivotear. Toda la embajada, como ustedes lo pueden conocer, si ven acá a Bogotá, al barrio San Felipe, probablemente es muy distinto de como nosotros nos lo imaginamos, Gaby, hace 8 años casi que arrancó este proyecto, en 2018 su formulación. Entonces lo primero, hay que tener flexibilidad. La cultura es muy atractiva, sobre todo en un país como Colombia, en donde las raíces son tan profundas y uno casi que puede hablar con una persona de cualquier parte y ahí hay una oportunidad de negocio, ¿no? Lo importante y lo que yo le digo a la gente es entiendan que hay que pasar de la pasión a la empresa, de la pasión al emprendimiento, digamos. Porque muchas veces nos quedamos en que a mí me gusta esto y no es únicamente lo que a uno le gusta, es también tomarse el tiempo para ir a hablar con los que pueden ser sus posibles clientes. ¿Qué les gusta a ellos? ¿Qué les gusta a ellas? ¿Qué les duele? Y probablemente es un diálogo, ¿no?, interno también de hasta dónde quiero ceder, cuál es mi visión, porque pues, también hay que defender las cosas. Si yo voy y le pregunto a todo el mundo en el 2018, cuando empecé junto con mi equipo a pensar sobre Tejo La Embajada, pues hubiera hecho un motejo popular, porque la gente dice,
me decía en ese momento, ¿cómo así que el tejo turístico? Eso no tiene nada que ver. Entonces es un diálogo que se tiene que ir dando, pero hay que empezar a hacerlo, hay que creer. ¿Cómo trabajar ese balance entre tu pasión, lo que tú quieres hacer, cómo te lo soñaste y te lo imaginaste, y eso que te está dando el mercado? Porque cuando tú hablas con tus clientes, pues obviamente a lo mejor descubres en el mercado algo que no es exactamente como tú se lo soñabas. ¿Cómo mantener un balance entre las dos cosas en tu experiencia que tuviste que sacrificar y cómo hacer para trabajar esa flexibilidad que el emprendedor necesita? Mira, nosotros cuando hablamos de Teo la Embajada en su inicio decíamos, este va a ser un sitio donde la música que es tan importante va a ser electrocumbia. Va a ser electrocumbia y queremos que sea más alternativo, no vamos a tener cerveza comercial, decíamos en ese momento, solo cerveza artesanal, no vamos a tener los mismos aguardientes, no, todo es alternativo. La electrocumbia nos duró hasta la primera botella de licor que se pidió. Y eso fue en la apertura. Una botella de tequila nos pidieron y por favor cámbiame esa música, póngame salsa. Y de en adelante nunca más volvimos a poner electrocumbia. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, es que de pronto estamos entendiendo mal cuál es el entorno, cuál es la experiencia que la gente quiere. La gente quiere jugar tejo, pero quiere cantar. Y quiere cantar lo que se sabe. ¿Y qué sabe? Pues sabe salsa, sabe vallenato, sabe merengue, reggaetón. Y eso también es lo que nos ha permitido a nosotros generar ese balance de la visión, pero hay que escuchar. Yo lo que le digo a la gente cuando hablo también de la embajada es que, claro, en la superficie esto es un gastropub, es un sitio de entretenimiento. Para mí esto es una empresa de entretenimiento cultural en donde el departamento, el área más importante de esta empresa se llama diseño. Bueno, y miren que estamos escuchando precisamente porque acá alrededor de toda la embajada se siente el arte, se siente la cultura. Entonces la gente no me va a creer que el diseño es de las cosas más importantes que hay dentro de la embajada. Hay más diseñadores de profesión que cualquier otra en el equipo que ¿Por gerencia. qué el diseño? ¿Qué tiene que ver el diseño con el tejo? Hay un profesor del Politécnico de Milán, de apellido Berganti, que él habla sobre qué significa el diseño. Y la raíz, el origen de diseño es designare, es dar significado. Y entonces él habla de cómo innovamos a través del diseño, cómo le damos un nuevo significado a las cosas. Tejo, la embajada, le propone un nuevo significado al tejo. De tomar ese patrimonio cultural, esas raíces, pero cómo se puede ver desde otra perspectiva para que haya experiencias. El tejo como plataforma para celebrar tu cumpleaños, Gaby, para celebrar la despedida de soltero o de soltera, para que sea el mejor sitio para team building, para fortalecimiento de lazos. Eso es lo que nos estaba pensando alrededor del tejo. Era el sitio para tomar cerveza. Ahí es donde el diseño es clave para nosotros. Genial. Pues yo celebré mi cumpleaños aquí una vez y les puedo decir que fue épico, solo que yo soy muy mala jugando tejo, lo confieso. Si alguien de lo que nos está viendo me puede enseñar, se lo agradeceré. Porque Pura práctica, pura práctica. Dani no lo ha logrado, o sea, así de mala seré que él se rindió No, conmigo. no. Hay que volver acá. Dani, en todo este proceso, una de las cosas que a mí siempre me ha encantado de ver cómo ha evolucionado el tejo de la embajada es que también has evolucionado tú como emprendedor. Total. Ha crecido el concepto, has hecho innovaciones en distintas áreas. Dame un poco cómo ha sido, una vez que ya tienes esta industria creativa, seguir innovando, seguir trayendo la creatividad, y qué has hecho tú para entender cómo hacer eso desde la perspectiva del emprendedor. Vuelvo a la palabra clave que es ecosistema, es cómo podemos aprovechar el tejo para que sirva para desarrollar nuevas experiencias. Una de las que yo me siento más orgulloso que creamos aquí en Tejo de la Embajada, Gaby, fue en el 2023 el Mundial de Tejo para Embajadas Diplomáticas. Bien. Esto es una locura. Imagínate tú explicarle a un embajador que viene a jugar tejo y que acá hay pólvora y que acá hay cerveza y la celebración. Y claro, como muchas de las cosas, la gente nos dijo, esto va a ser un fracaso. ¿Qué embajador vendría? Pues la primera edición tuvimos 7 embajadas diplomáticas. En ese momento, por ejemplo, recuerdo mucho el embajador Takasugi de Japón. Llega con su delegación y él con su kimono blanco y negro, su delegación con un kimono rojo, y fueron el show. De repente después llega el embajador de España, Aristegui, y todos con la roja, la selección. Y así se empezó a sentir, y ese ambiente de competencia sana, pero competencia fue tan poderoso. Además vinieron un montón de empresarios
Ese momento, esa edición la hicimos con la alcaldía, con apoyo de la alcaldía mayor de Bogotá. Y después hicimos el del 2024, 2025 y este año nos preparamos otra vez para hacer el mundial. Ya con 16 embajadas, con más gente involucrada. Wow. Y esto se creció, que el año pasado, por ejemplo, Noticias Caracol hizo todo el cubrimiento, se quedó hasta el final. Estejo, o sea, Estejo, estamos hablando de algo que se practica hace 500 años. Y tener 16 embajadas diplomáticas jugando nuestro deporte nacional, eso para mí era una innovación, pero además un sueño. Ahí hay algo muy importante porque una de las cosas más bonitas de lo que la embajada ha hecho es resignificar el tejo. Hace, recuerdo más o menos 2 años, un amigo de mi hija me preguntó, oye, ¿tú de verdad celebraste un cumpleaños en el tejo de la embajada? Y le dije, sí, claro, fuimos por mi cumpleaños. Y me dijo, qué cool, porque yo odiaba el tejo cuando lo íbamos a jugar con mi familia en la finca, pero ahora me encanta. Y es un pelado de 18 años. ¿Cómo ha sido ese proceso de resignificar el tejo? Que además tiene un elemento adicional, porque tú no te quedaste tranquilo solamente con la embajada, tú además decidiste emprender en el entorno digital Así es. y te volviste el man del tejo. ¿Cómo ha sido cambiar esa narrativa y tener un público tan diverso involucrado en esto? Hay dos cosas aquí importantes que estamos haciendo, como he dicho, desde toda la embajada y el man del tejo, hay un tema que siempre nos está resonando cuando hablamos del tejo. El tejo históricamente ha sido muy machista. Y mucha gente que puede tener los malos recuerdos, está pensando por tu historia, lo recuerda porque era el sitio donde el papá se iba y se perdía, donde tocaba ir a sacarlo borracho. Tenía este estigma. Con toda la embajada, lo que nos propusimos es, en esa resignificación, hacer espacios seguros. Tan seguros hoy en día, en este momento, por ejemplo, el 60% de las personas que visitan Teo la Embajada son mujeres. Esto no solo pasa, hemos dicho, esto es raro que suceda en cualquier otro tejo, pero en cualquier industria de entretenimiento. El 60% son mujeres. ¿Por qué? Porque uno empieza a identificar, y eso también es para que ustedes, los que nos están viendo como emprendedores, ten en cuenta, los detalles son tan importantes. Unos baños limpios, que uno da por sentado, uno lo da por sentado. Pero esas son las cosas que no están pasando en muchos teos y que para muchas mujeres era un impedimento, un obstáculo. Es importantísimo. Claro, entonces ¿cómo tú quitas eso? Buena alimentación, buena gastronomía. Entonces tenemos jefes de cocina de los mejores restaurantes y tenemos platos veganos, vegetarianos. Si alguien llega con alguna restricción alimentaria, la resolvemos y por eso nos va también con los turistas y con las agencias. Entonces era identificar cómo podemos bajar esas barreras para que la gente que no estaba jugando teo, que tenía ese estigma, lo rompiera. Entonces el espacio seguro ha sido clave para nosotros para que personas que no están vinculadas al tejo, que le tenían un rechazo, se acerquen. Y ya desde el man del tejo es una historia de entender que Tejo la Embajada atiende apenas un segmento muy pequeño de la población, ¿no? Bien saben los turistas o personas con poder adquisitivo medio alto y alto, empresas, pero eso no es la mayoría del país. Entonces, al final del 2023, cuando nosotros logramos vender nuestro primer $1.000.000, que es lo que yo creo que muchas veces nos gradúa de emprendedores a empresarios, yo decía, ¿por qué estoy haciendo esto? La gente no sabe, pero yo antes era financiero. Yo tenía una vida que medianamente ya estaba resuelta. O sea, mi camino estaba labrado. ¿Por qué me estoy rompiendo las espalda? Si fuera por plata, pues hubiera quedado como financiero. Ahí fue cuando entendí el llamado y yo dije, no, yo hago esto porque, primero, yo al tejo le debo muchas cosas. Le debo al tejo que conocí a mi esposa en una cancha. Wow. Que hoy en día es la mamá de mi hija. Entonces, para mí, mire, es que hasta el sonido se volvió épico para este momento. Entonces, a mí me permite decir cómo le devuelvo yo al tejo. Cómo puedo volver el tejo algo más grande, enaltecerlo. Y me llega a la cabeza una misión. Volver el tejo un deporte olímpico. Y ahí es cuando yo digo, puches, ¿de dónde lo voy a hacer? Y me dio un impulso por cambiar mis redes. Yo dije, yo soy el man del tejo. Y ahí nació, a finales de diciembre del 2023, @elmandeltejo. Que es una cuenta fabulosa, yo les recomiendo que la sigan porque van a aprender mucho sobre tejo, pero también sobre mucho de lo que es nuestra cultura. Dani, en todo este proceso, pues el viaje ha sido fabuloso, pero también has tenido unos momentos bien retadores. Yo quiero que nos hables un poquito de cómo han sido esos momentos y sobre todo cómo has logrado mantener esa pasión y el bienestar
cuando las cosas se han puesto más complicadas. 3 meses después de abrir, pandemia. Sí. 3 meses, tú claramente lo tienes presente. 3 meses. Levantamos capital, pero con un compromiso más profundo. Porque no es como una sociedad donde llegó una pandemia, señores y señores, nos tocó cerrar. Es que era el dinero de mi papá, de mi tía, de mi hermana, de mis amigos de la universidad, del colegio, de los familiares de mis socios. Teníamos una responsabilidad mayor. La apertura mental, la flexibilidad de decir, listo, ¿qué pasa si... ¿Cómo se puede vivir el tejo si no es en el espacio? ¿Cuáles son esos elementos? Entonces vuelve a entrar el juego lo que decía del diseño. El diseño, el proceso de diseño fue clave para que nosotros desarrolláramos servicios, experiencias, catas, radio pirata. Entonces, teníamos DJs que para uno entrar a la sesión se compraba una cerveza, se compraba un entrepán, una lechona. Tenías un delivery de cerveza en ese momento, me acuerdo. Tuvimos delivery también y probamos muchísimas cosas y eso es lo que nos permitió salir adelante. Ahora, otra cosa ahí es, no se habla mucho de esto en el mundo del emprendimiento porque se volvió muy romántico. Todo el mundo es emprendedor o todo el mundo debería hacerlo y es lo más bonito. Aún con éxito que hemos tenido, yo siempre le digo a la gente que es normal tener como unas microdepresiones. ¿A qué me refiero? Hay días que yo me levanto y digo, pucha, eso está difícil. ¿O por qué lo hago? Es fácil llegar a esos momentos. Ahora lo que he construido es una red de apoyo. Tengo a mi esposa, mi hija, que es mi principal motor. Tengo acá 34 personas que están empleadas formalmente, donde digo, pucha, estamos apoyando 34 familias. El impacto que estamos viendo desde el tejo como un elemento cultural que dinamiza la economía. Entonces, es normal que uno se sienta bajoneado, pero se levanta rápidamente. Entonces también hay que entender que esto no es todo maravillas. Sí, definitivamente hay muchos retos asociados y en este podcast hablamos mucho de eso, como tú dices, no es común hablarlo en el ecosistema de emprendimiento, pero en este podcast sí lo hacemos porque además todos hemos pasado por eso. Y tú mencionabas uno de los temas que son el gran dolor de los emprendedores, que es el tema financiero. Muchos de los emprendedores no tienen formación financiera y arrancan sus proyectos por la pasión, por el sueño, y hay momentos en que resulta muy difícil. O sea, justamente esta semana escribí un artículo donde en los resultados del último estudio hecho por el BitLab y The Wellbeing Project encontraron que 3 de cada 4 emprendedores no tienen cómo pagar el arriendo de una casa digna y servicios y seguro médico y obviamente no tienen nada preparado para su vejez. Claro. Tú que eres financiero y tú que además has sobrevivido a retos financieros bien importantes con la embajada, cuéntame, ¿qué le recomendarías tú a un emprendedor que nunca ha tenido experiencia en finanzas y que está empezando a ver que es necesario aprender para su emprendimiento? Una de las cosas que yo aprendí trabajando en un fondo de inversiones, que es donde yo tuve la mayor experiencia laboral, es entender que uno no tiene que ser bueno para todo, Gaby. Hay gente que es mucho mejor. Imagínense yo intentando desarrollar la carta de tejo de la embajada. No tengo ni idea de cocinar. Soy bueno lavando platos, pero no cocinando. Entonces contratamos a la persona que sabía. En coctelería, no teníamos para pagarle porque es de las mejores personas en coctelería, pero le dimos acciones. Entonces entender que hay diferentes maneras y que la gente puede estar abierta a negociar. Pero si tú no eres la mejor en contabilidad, consigue apoyo. Hoy en día lo que me ha gustado de cómo se ha desarrollado el ecosistema es que, por ejemplo, en la Universidad de los Andes hay un centro de emprendimiento y no hay que ser necesariamente un andino para entrar. Y lo digo es porque yo soy miembro del programa de emprendimiento desde hace 8 años y yo doy un taller sobre un workshop alrededor de cómo levantar capital. Hay otros que lo hacen sobre finanzas. Acérquense a los lugares que les van a apoyar. Hay gente que quiere que ustedes tengan éxito. Entonces, sí hay que tener un tema de conocimiento básico, pero si uno no lo tiene por formación o por falta de formación, hay sitios donde uno le pueden enseñar. No va a ser una excusa. Sí. Y hay un tema que también está muy relacionado con eso y tiene que ver con que lo financiero siempre puedes conseguir quien te ayude, pero primero tienes que quitarte los miedos y esa mentalidad de limitación que muchos de nosotros tenemos o teníamos. Normal. Cuéntanos un poco cómo has trabajado tú con eso, porque hay emprendedores a los que tú le dices,
la meta es facturar $1.000.000 y cierran el emprendimiento porque les da pavor estar cerca de un número tan grande. ¿Cómo fue para ti y además cómo fue eso de graduarte de emprendedor y convertirte en empresario? Yo creo que hay que ir paso a paso, Gaby. Yo a veces en el ecosistema hablo con emprendedores que arrancaron una semana atrás y ya están pensando en salir a los IPOs, a las ofertas públicas. Pero hermano, hermana, vamos paso a paso. Hay demasiados retos de aquí a allá y la idea puede cambiar tantas veces y la sociedad puede tener mutaciones, lo que sea. Entonces sí sugiero que entendamos que hay que ir paso a paso, entendiendo cuáles son unos intervalos de tiempo mucho más manejables, ¿no? Nosotros cuando arrancamos con toda la embajada sí teníamos un modelo financiero que nos permitía pensar en qué momento íbamos a llegar al $1.000.000. Lo hicimos más rápido, afortunadamente, de lo que estaba en el plan, en el modelo. Pero dejando eso de lado, lo llevo es a la visión. En el día a día uno tiene que estar tomando un sinfín de decisiones. Y a veces por estar tan preocupado en el largo plazo nos estamos olvidando del corto. Hay una charla que yo daba antes alrededor de finanzas y yo le decía a la gente, nadie se quiebra porque contablemente de pérdidas. La gente se quiebra por flujo de caja. Rápidamente para que usted me entienda. La contabilidad es una ficción. Usted no va a un banco a consignar utilidades. Usted va a un banco a consignar un billete sobre el otro billete. Eso es lo que es flujo de caja. Entonces ahí es donde yo le digo a los emprendedores, pilas con su flujo de caja, entiendan dónde se les sale el dinero realmente y dónde le está entrando, cuánto crédito están dando sus clientes, cuánto tiempo le están dando de crédito a los proveedores. Entonces, en esa mezcla es donde las finanzas cobran una parte muy importante. Y ya digo que me gradué de emprendedor a empresario, porque siempre ese milestone, esa milla ha sido el $1.000.000, mi primer $1.000.000. Pero es también una mentalidad distinta de, claro, yo como emprendedor puedo cometer muchos errores, es una operación mucho más pequeña, pero como empresario tengo más responsabilidad. Yo en este momento cada decisión también la filtro tengo 34 familias a cargo. Y además como empresario ya entiendo que mi responsabilidad no va únicamente a mi marco, al umbral de mi puerta. Como empresario entiendo que tengo una responsabilidad de hablar con los políticos, de hacer parte de la discusión de políticas públicas para promover emprendimiento, empleo, formalización. Como emprendedor de pronto estoy pensando en cómo logro vender rápidamente para crecer. Entonces ahí es donde también creo que hemos tenido un cambio de mentalidad, cómo nos integramos con más actores del ecosistema. Eso para mí hoy en día es ser un emprendedor. Dani, con relación a todo este tema financiero, y te voy a exprimir porque eres de los emprendedores Adelante. que hemos tenido que más sabe del tema, hablabas del flujo de caja. ¿Qué pueden hacer los emprendedores que por las características de su emprendimiento, quizás algunos porque son non-profit, otros porque, bueno, tienen emprendimientos que necesitan mucho tiempo para producir o lograr las metas, luchan con el flujo de caja? O sea, hay realmente muchos emprendedores que en este momento, en Colombia estamos en año electoral, en Ecuador ha sido un año muy complicado, tenemos mucha gente que nos escucha de Argentina y siguen luchando con la inflación. ¿Qué puedes hacer si tu flujo de caja no es el que necesitas para tu emprendimiento? Hay que tomar decisiones difíciles y yo puedo decir que he pasado por eso, te lo puedo decir con conocimiento de causa. A veces es mejor no vender. Suena raro. Pero yo prefiero no venderle un mal cliente que me pide 90 días de crédito o 60 días de crédito. Porque si yo ya le vendo a esa persona, ese cliente, probablemente tengo el proveedor que me está diciendo, no, usted es muy chiquito, a mí no me va a negociar, usted me paga de contado, o el máximo le doy 15 días. Entonces yo vendo gran parte a un cliente que me va a pagar en 2 ciclos, digamos, un ciclo siendo un mes, pero a mi proveedor me tocó pagarle de uno. Y al siguiente mes todavía no me ha entrado ese primer dinero. Y para seguir produciendo, el proveedor me sigue cobrando. Entonces, a veces es mejor saber decirle no a los malos clientes para poderle decir sí a los que le dan sostenibilidad. Yo he tenido el afán de tener que vender como loco porque necesito pagar las cuentas, pero sí me ha servido tener al menos eso como una referencia para no caer en esos problemas, porque es cuando uno es emprendedor, es decir, es pequeño, es muy fácil que se aprovechen de uno. Ah, ¿usted no tiene más alternativas?
60 días, 90 días de crédito. Otra cosa que tú has sabido hacer muy bien es tener visión a mediano y largo plazo, y ser paciente y ser resiliente y esperar. Muchos emprendedores hoy en día, por las características del mundo en que vivimos, si no tienen resultados o si no logran resolver un problema en 3 meses, 6 meses, dicen ya esto no sirve, dejan el emprendimiento y a la vuelta de 2 años ven que otro está haciendo algo similar y le va increíble. ¿Cómo puede un emprendedor trabajar esa paciencia, esa resiliencia cuando el entorno y el ecosistema se vuelven hostiles? Entender esto como un proceso de aprendizaje. Y además, tanto el emprendedor como el empresario nunca van a dejar de aprender. Si yo veo que los resultados no me están dando, tiene que ser aún mayor el proceso de análisis en dónde no me está funcionando. Entonces lo voy a conectar con creación de contenido. Cuando yo le digo a la gente que es importante que todos ustedes estén creando contenido, especialmente si son emprendedores, son sus principales influencers. Arranquen no mirando cuántos likes tienen. Eso es lo de menos ahorita. ¿Cuántos views? Eso es lo de menos. Vean los analytics, las analíticas, y es hasta dónde la gente se quedó en el video. ¿Dónde en el video la gente scrolleó? Lo mismo acá. Si no está dando resultado mi proceso empresarial, ¿por qué será? ¿Es que mi producto tiene menores calidades? ¿Es que está con un sobreprecio frente a la competencia? ¿Hasta dónde mi cliente está viendo mi video, que es teniendo una relación comercial conmigo? Cuando uno tiene esa visión más crítica y está aprendiendo, es muy sencillo entender que sí, van a pasar penas, les va a doler, porque lo he vivido, es que lo puedo decir con conocimiento de causa. No es un profesor que tiene un doctorado en emprendimiento y nunca salió a vender a la calle un banano. No, esto es muy, muy de calle. Si uno no está aprendiendo, Gaby, uno está perdiendo el tiempo. Claro. Hablabas de la creación de contenido. Vamos a saltar de lo financiero a eso porque sé que además eso también fue un salto para tu negocio. Total. Muchos emprendedores dicen, no, a mí me da pena, no, es que yo no sé cómo expresarme. Ayúdame a explicarles lo importante que es esto, porque se los he dicho 1000 veces, ustedes lo saben, que hay que crear contenidos, hay que saber comunicar lo que estamos haciendo, hay que encontrar una comunidad que quiera escucharte. Y en tu caso, tú has pasado por todo eso divinamente. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, hoy en día lo que está pasando con el Man del Tejo, que es mi perfil en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, es una locura. O sea, hoy en día es mi segundo trabajo. Segundo trabajo. Tengo manager y ni siquiera he completado 2 años. No es normal ese camino, lo que pasa es que yo encontré un nicho y era cómo educo a la gente con algo que probablemente muchos no hayan jugado, inclusive en Colombia, que es el Teo. Cómo los educo, cómo los entretengo. Y muy similar a lo que pasó con Teo la Embajada, aprovechar el Tejo como una plataforma para entretener. Entonces de repente yo no solo juego Tejo o enseño sobre Tejo, sino hago que jugando Tejo se respondan preguntas. Entonces me inventé una vaina que en Colombia lo conocemos como Tricky. No sé si en todos los países latinoamericanos lo conocen como Tricky. En Estados Unidos, como he dicho, los que hablan inglés, tic-tac-toe, si no estoy mal, con un tejo. Entonces se pone un tic-tac-toe encima de la cancha y yo le pregunto, ¿debo casarme con mi novia? Y boto el tejo. Y el tejo cae en sí o en no, y eso es un entretenimiento y la gente ve otra manera. Y estamos hablando del tejo que se juega hace 500 años. Es como una especie de tejo astrológico adivinatorio. Y es para el mundial, no se lo pueden perder, porque vamos a hacer esto una locura. Perfecto, no necesitamos maltratar a un pulpo en este mundial. Ni pulpos ni perros, ustedes solo confíen en el mantel. Pero entonces imagínate entender que todo esto nace, primero pues, de mi entorno empresarial, de haber montado un tejo. Se los voy a decir 1,000 veces, ustedes tienen que ser sus principales influencers. Si les da pena, perfecto, arranquen con pena. Y no se les va a quitar nunca. A mí todavía me da pena. A mí también. Y lo sigo haciendo y cada vez disfruto más el proceso. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo arrancar con el tema de creación de contenido? Bajo riesgo. ¿Qué es lo de menor riesgo en redes sociales? Historias. ¿Por qué? Porque en 24 horas su voz que suena rara, hoy en día yo escucho mis videos, sí, normal, pero apenas yo escuchaba mis videos, yo decía, ¿qué es esta voz tan asquerosa? ¿Qué les va a pasar? En 24 horas se borra, pero empiecen a hacer historias diarias o cada 2 días. Es como un músculo, ¿no? Ustedes empiezan a
flexionar y empieza a crecer, empieza a crecer. Hay gente que, sobre todo los más cercanos, son los primeros en sentir cringe, como qué vergüenza, pero son los que más los van a apoyar. Y el día que ustedes de repente no suban historia, alguien les va a decir, ¿estás bien? ¿Qué Es pasó? verdad, mi mamá y mi papá ven todos mis videos. Y mis hijas también. Dani, ¿qué ha significado eso? Porque sí, sabemos que hay que crearlo, sabemos que es un proceso como todo lo que hemos estado hablando, pero ¿qué ha significado para tu negocio? O sea, ¿qué pasa cuando un emprendedor decide dejar la pena de lado y realmente ponerse a contar lo que está haciendo? Lo más importante, crear una comunidad. Una vez estaba dando esta charla alrededor de la innovación, dejo la embajada como un caso de innovación, frente al programa MBA de la Universidad de los Andes acá en Colombia. Y alguien me preguntaba, Daniel, ¿cómo logro ser viral? Y yo le digo, es una gran pregunta. Y es la que la mayoría de la gente se hace. Y es una gran pregunta porque es la que uno no se debe hacer. Es cómo creo una comunidad. Por encima de la viralidad está crear una comunidad. Y una comunidad pueden ser 10 personas, pero que si le resuena el mensaje que usted tiene, si sienten que el propósito con el que usted emprendió, porque el emprender es para cambiar al mundo en lo pequeño o en lo grande, esa es la gente que realmente lo va a llevar uno hacia adelante y uno también los puede jalar. Entonces, para mí el tema de crear contenido es primero crear una comunidad. Hoy en día esa comunidad viene a Teo la Embajada a preguntar por el man de Teo, ni siquiera saben mi nombre. Pero bien, oiga, quiero jugar Teo con el man del Teo. O está el man del Teo, aquí que quiero una foto. Cosas que son, yo nunca voy a dejar de normalizar. Una foto, una pedida de autor. Pero vienen a Teo la Embajada. Entonces el ecosistema de Teo la Embajada crece y el alcance que yo tengo como creador de contenido permite que haya nueva gente que quiera tomar una experiencia en algo que ya he creado. Este año te vimos en Stereo Picnic con el Tejo y además me contabas que le llevas el Tejo a los artistas. ¿Cómo se siente ver que gente como Brandon Flower está jugando Tejo? Benson Boone, he buscado con Benson Boone, con Gypsy Kings. Por favor, sencillo. ¿Qué se siente ver que el Tejo que tú querías reposicionar y cambiar la narrativa hoy está en esos espacios? Es un orgullo que comparto con mis socios, con todo mi equipo de trabajo. Es impresionante uno de repente ver a esas personas en un video jugando tejo, celebrando, diciendo esto porque no está en Estados Unidos, esto porque no está en Argentina, esto porque no está en España, que esperamos llevarlos a todos esos países. Porque antes de pronto no existía la experiencia, no se había diseñado de tal manera que ellos pudieran además ser amplificadores. Entonces para mí sí es un tema de orgullo, de muchísimo trabajo, también que nos creyeran. Páramo, que nos abre los espacios en Festival Stereo Picnic y en Festival Cordillera, de ahí en adelante aliados para que sus artistas conozcan y se llenen ese pedazo de Colombia que no van a encontrar en otra parte del mundo. El tejo es colombiano. Y es muy divertido. Oh, es espectacular, ese olor a pólvora. Yo creo que nosotros los colombianos tenemos pólvora que corre ahí alrededor de la sangre porque es que ese olor, para muchos, al menos para mí, me recuerda a mi infancia de estar en la finca, la gente botando voladores, la algarabía, la música fuerte, es familiar. Es un ambiente muy bonito, la verdad. Pero además está cargado de mucho significado. Claro. Y de historia, ¿no? Exacto. Te recuerda la finca, te recuerda la familia, te recuerda esos viajes que hiciste y al que no le conoce le parece lo más divertido. Esa es una de las grandes ventajas de las industrias creativas, porque la cultura en realidad en el fondo tiene ese poder de conectarnos y tiene ese poder de, aunque tú no compartas el lenguaje, aunque no compartas las tradiciones de una persona que viene de Japón, como el embajador, por ejemplo, o de Benson Boone, tú puedes conectar y tener un momento con esa persona. ¿Qué ha significado para ti ser parte de este movimiento de industrias creativas? Estar en San Felipe, que además es hoy una historia completamente distinta de lo que era hace 10 Distrito años. creativo. Ahora es un distrito creativo. ¿Y cuál es la invitación a otros emprendedores que están ahí esperando para salir a crear su empresa creativa? Hay que creer. La industria creativa es de creer. Y eso no me lo invento yo.
Es que si no creemos en el poder de la cultura, terminamos con un montón de productos y servicios que no se diferencian en nada. Lo vimos nosotros acá a diario, nosotros en Teo de la Embajada abrimos todos los días porque todos los días llegan turistas y estos viajeros buscan en la cultura lo auténtico. Y ahí es donde esto es muy poderoso. Acá no hay una IA, acá no hay un producto importado de China o de algún país que lo pueda producir más barato. El tema cultural es local, es del país. Y eso, esa autenticidad, es lo que la gente valora. Entonces, para mí, gran futuro hay alrededor del emprendimiento cultural, porque se valora mucho más. Y ahí es donde nosotros tenemos que proveer también herramientas, ecosistema, para las personas que están dudando si dar ese paso en emprender en cultura. ¿Hay que darlo? Sí. ¿Van a pasar, digo, dolores otra vez? Sí, les va a doler y les va a doler mucho. Pero hay espacios como este podcast, centros de emprendimientos de diferentes entidades que ofrecen recursos que de pronto antes no teníamos. Ahí es donde yo creo que eso es resuelto, creer. Cuando hablas de creer y cuando hablas de lo que significa esto, yo pienso mucho en la experiencia que ha sido para nosotros conectar con una Colombia que tiene 29 Colombias dentro de un mismo país, porque cada departamento es un mundo, pero tú además te has conectado también con eso. Ahorita has estado haciendo una gira por Cundinamarca, pero si tú vienes a Tejo la embajada, puedes conseguir el biche del Chocó. Eh, Has estado muy cercano a productores locales de distintos productos muy autóctonos. ¿Cómo ha sido hacer que el Tejo la embajada también sea una embajada de otros emprendimientos colombianos que son tradicionales, que son cultura? Y además de eso, qué tan importante es que ese ecosistema exista y que se apoyen los emprendedores unos a otros. Ay, mira, nosotros conociendo las dificultades del emprendimiento, porque no solo habíamos emprendido con Tejo la Embajada, sino previamente con una cervecería artesanal, que también hace parte del ecosistema cultural por la parte gastronómica. Cerveza artesanal, nuestra marca se llamaba Non Grata, ya no tenemos, una decisión estratégica, duele, y era, la cervecería daba, pero teníamos que tener foco estratégico en el Tejo. Digo esto para decir, nosotros sabemos lo difícil que es el emprendimiento y por eso siempre en Tejo de la Embajada le hemos abierto la puerta a emprendedores. El 60% de los proveedores nuestros son microempresarios o emprendedores. Muchas veces que vienen cervezas artesanales de buena calidad con sus registros sanitarios al día, pero que como no tienen los primeros clientes, pues nadie más les abre las puertas. Listo, venga acá, lo vamos a tener en temporada y usted ya puede decir que vendió en Teo de la Embajada. Con el reconocimiento de marca que tiene hoy en día Teo de la Embajada, se les empiezan a abrir puertas. Y eso es muy bonito. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que está al alcance de todos apoyar a las personas que dan esos pasos. Y en el ecosistema cultural, con mayor razón. Si usted está con el tema de música, péguenos una llamada, miremos cómo podemos coger algunos días que nos funcionen a ambos y tengamos este espacio para un concierto privado o para 300 personas como cuando hacemos nuestras fiestas de fin de año y hacemos algo poderoso. Yo me sueño que esto sea parte de ese ecosistema, pero sobre todo que más gente se sume a hacerlo en sus lugares. Eso es una invitación muy importante porque yo sé que este podcast lo escuchan muchos emprendedores de este sector que tienen emprendimientos vivos en distintas ciudades de América Latina. Abran las puertas porque cuando nos apoyamos unos a otros, pues podemos lograr cosas increíbles y para nosotros ver eso, cómo está el sabor del Chocó presente en Bogotá, cómo está la música del Pacífico, cómo está la música de la costa presente en la embajada, pues es también razones por las que volvemos a la embajada. Claro. Y por las cuales es tan importante. Nos estamos quedando sin tiempo, pero ahora tú vas a dar un paso nuevo. O sea, ya la embajada creció, se consolidó, tienen 7 años, facturaste tu primer millón, como la canción de Bacilos. Se me acaba de caer la cédula dramática. Sí, ahí perdiste aura total. Pues era un clásico, búsquenla, aquellos que no la han escuchado.
Pero además de eso, pues creaste el Man del Tejo y con el Man del Tejo vino toda esta comunidad digital, pero también vino una idea para llevar el tejo un poco más allá. Claro. ¿Nos quieres contar? Por de esa supuesto, idea? no, me encanta. Estamos hablando de iniciativas creativas y esto es creatividad. A ver, Tejo la Embajada va a seguir creciendo y la idea es crear Tejo la Embajada 2, probablemente en Bogotá todavía. Pero además de eso, desde mi marca personal, desde el Man del Tejo, que para que todos ustedes sepan, el Man del Tejo es Daniel Lozano, ¿no? No, lo digo es porque es normal que muchos creadores de contenido, por ejemplo, Alejandro Riaño con Juan Pies González, pues uno sabe que Alejandro Riaño no es Juan Pies González y él lo hace muy claro. Claro. O Marcela Recicladora con Sara. Y además no pueden ser más distintos No. Alejandro y Juan, es imposible. Completamente. Entonces el punto es que no, en mi caso, mi facilidad es que este man que usted ve acá es el Man del Tejo, es el que usted se puede tomar una pola como nos la hemos tomado nosotros. Entonces, esta marca personal me permite a mí decir, bueno, ¿cómo puedo seguir impactando el tejo? Tejo la Embajada atiende el segmento premium y es perfecto para ese tipo como grandes celebraciones, cumpleaños, hemos hablado de despedidas de soltero, de soltera, empresarial. Pero hay un segmento que me gustaría también trabajar mucho, que además hace parte de realmente mi comunidad de cerca de 200.000 personas hoy en día en las diferentes plataformas, y es un segmento donde probablemente no tengamos los servicios iguales a Tejo la Embajada, se siga enalteciendo la experiencia del tejo, podamos crear otras nuevas, pero que me permita a mí llegar por ejemplo, a ciudades intermedias o a los municipios a los que he estado visitando. ¿No? Ya he estado en Soacha, en Zipaquirá, en Pacho, Cundinamarca, en Facatativá, en Madrid. Hace 2 semanas estuve en Ubaté y yo viajo con el tejo conociendo el país. Entonces, qué bonito poder también tener mis tejos en otros espacios, en otros sitios, y que sirva para que, sobre todo, la mayor parte de mis seguidores es gente entre 18 y 34 años. Gente joven que quiera otra vez apersonarse de esto que es de ellos y de ellas, el patrimonio cultural colombiano. Entonces, la idea es empezar a abrir tejos desde el Man del Tejo también. Estos tejos además van a ser franquicias, así que si ustedes quieren la suya, pueden comunicarse con Daniel aquí en el Tejo de la Embajada, pero es otro tipo de emprendimiento diferente, Dani. Claro, es otro segmento, es otra experiencia, lo cual me parece fenomenal, porque no es lo que vengo haciendo a diario. Y de las cosas que más me gusta de creación de contenido es que uno le exige la creatividad, porque usted puede tener 3 ideas buenísimas de videos y que va a hacer los otros 362 días. Acá es lo mismo. Lo que estamos haciendo en Tejo de la Embajada, hay un montón de ideas que seguimos desarrollando. Por ejemplo, lo que viene para el Mundial, vamos a volver esto en el Estadio del Hincha, ¿no? Las empresas pueden para sus colaboradores darles una experiencia de team building muy poderosa. Sigo creando mucho desde Tejo de la Embajada, pero ahora puedo crear también desde el tejo del Man del Tejo. Y la creatividad es lo que a mí me alimenta. O sea, eso es lo que realmente me llena en la vida, la creatividad. Eso es común a todos los emprendedores. Hoy además les vamos a dar un adelanto de cómo va a funcionar este proceso adivinatorio del tejo para el Mundial. Lo vamos a hacer descubriendo quién va a ganar la Champions. Uy, vamos a ver, hagámoslo. Vamos a ver, primero vamos a ver si yo le pego al tejo. Eso es lo más importante porque las rejas de seguridad, dice Carlos, que Dani las puso en el local porque yo no sé jugar. Estoy seguro que va a jugar muy bien. Pero hoy les vamos a tener una demostración. Mientras tanto, Dani, muchas gracias. Yo sé que toda esta gente salió súper inspirada, emocionada y espero contagiadas a crear unas mensajes, palabras que les quieres dejar a quienes nos están escuchando hoy. Primero a ti, muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos están escuchando, es muy común decir en el tejo, hay que reventarla. Reventar la mecha, eso es lo que usted quiere. Golpear esos triángulos de papel que tienen magia porque tienen pólvora por dentro. Entonces yo lo que los invito a todos ustedes es a reventarla. Pero para reventarla hay que lanzar el tejo. Nadie la revienta con la idea en la mano. Hay que lanzarla y a veces no van a golpear donde es. Les va a tocar ensuciarse, sacar el tejo de una cancha que tiene greda. Se van a ensuciar. Pero cuando ustedes revienten, huelan esa pólvora, la escuchen, se van a dar cuenta que todo valió la pena. Muchísimas gracias, mi Dani. Qué maravilla estar aquí. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos otra vez. Espero que hayan disfrutado este episodio. Espero que ahora disfruten de nuestras predicciones para la Champions. Y los espero la próxima semana en otro episodio de Sin Miedo al Éxito. Chao, chao.